Sean muy bienvenidos a Noticias al Día. No cabe duda que el tiempo pasa y entre que el gobierno se hace cargo de la ruta troncal después de que los concesionarios de la CTC se desistieron del amparo, entre que lo toma el gobierno del estado o sigue con la CTC como está en el momento actual, el problema del transporte público para los chihuahuenses sigue siendo el mismo. Y podríamos pensar que sigue siendo hasta peor de como estábamos, porque en el momento actual el transporte público sigue siendo el dolor de cabeza de toda la gente que tiene que transportarse. La troncal, el famoso Vivebús, sigue siendo el mismo problema de hacinamiento de usuarios y el problema principal, el cobro con la tarjeta, que no ha dejado de ser un problema para los chihuahuenses. Hay quienes dicen que muchos están aprovechando la barata para viajar, como decimos en el término coloquial, viajar de gorra, con el pretexto de que la tarjeta no marca un saldo y se meten a los camiones sin pagar. Si pagan o no pagan, el problema de la transportación en una ciudad tan grande y en una sociedad que necesita transportarse, sigue siendo un problema toral. ¿Hasta cuándo, se hace la pregunta a la gente, hasta cuándo va a permanecer el mismo problema sin que el gobierno del estado o los concesionarios se hagan realmente responsables de responder a la sociedad de un transporte que necesitan? Afortunadamente entra el tiempo vacacional para los estudiantes, pero no deja de ser un problema para amas de casa, para trabajadores y para estudiantes, el hecho de que estemos sufriendo cada día con mayor problema un transporte público deficiente. Si alguien pensó que el implemento del Vivebús iba a ser la obra del sexenio, poco favor le han hecho a quien lo implementó, porque el transporte, sea en la troncal o en las rutas alimentadoras principalmente, es un problema que no tiene ni pie ni cabeza. La pregunta que nos hacen y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿hasta cuándo? En el aspecto laboral, los choferes del transporte urbano manejado todavía por la CTC sigue siendo un dolor de cabeza para choferes y familias que no saben cómo va a quedar su situación desde el punto de vista laboral. El problema más importante es que pasa el tiempo y ni el gobierno del estado ni los concesionarios se hacen responsables del caos que está sufriendo la ciudad en materia de transporte público. Dicen que ya se va a resolver, que cuando el gobierno del estado asuma la responsabilidad de la línea troncal, los concesionarios asumirán la responsabilidad de las rutas alimentadoras. Y la pregunta que nos hacemos, ¿con cuáles camiones, con cuál chatarra van a responder a la necesidad cada día más marcada de los chihuahuenses para transportarse en la ciudad de Chihuahua? Y ahí se queda la pregunta en el aire. Ni el transporte manejado por el gobierno del estado, si es que lo asume, ni el transporte de las rutas alimentadoras son una respuesta a la necesidad cada día más ingente de los chihuahuenses. ¿Hasta cuándo? Se preguntan y hasta cuándo nos preguntamos. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros en Noticias al Día.